Bendiciones, muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a este tiempo de meditación y reflexión en la palabra del Señor. Gracias por tu grata compañía que siempre es muy apreciada. Vamos entonces directamente a lo que el Señor nos tiene en su palabra para nosotros el día de hoy, que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Vamos a ver y que ya está en pantalla y dice como sigue a continuación. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La versión NTV dice algo así. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Eh, Santidad. Otro de los pilares fundamentales de la vida en Cristo es la santidad. ¿Pero qué es la santidad? En primer lugar, veamos lo que no es santidad. Santidad no es ser perfecto, es decir, infalible, que nunca comete errores, que no comete pecados o que es impecable, que no peca nunca. Poco menos que un ser ideal, un ser digno de toda admiración, porque es absolutamente puro. No, santo solamente hay, verdaderamente puro y perfecto y limpio solamente hay uno, que es Dios. Más bien veamos lo que sí es santo, y esto es ser consagrado a un solo fin o propósito. Consagrado para un solo fin o propósito. ¿Cuál es este propósito en nuestro caso? Ya viviendo en Cristo, el bien, la justicia, los valores del reino, el ser como Dios es. Pues una vez que ya nosotros hemos nacido de nuevo, ya somos salvos y ya tenemos una esperanza de vida eterna que nos ha dado el Señor, nuestra misión en esta tierra pues se convierte en parecernos a nuestro Padre, ser como Él es, como Él quiere que nosotros seamos, así como cualquier padre quiere que sus hijos se parezcan a Él, ¿no? Yo siempre he querido que mis hijos se parezcan a mí, por eso les he enseñado lo que en mi vida he aprendido, para que ellos tengan una manera de vivir semejante o mejor que la que yo he tenido, ¿no? Entonces, ese es el propósito de Dios, que nosotros nos parezcamos a Él. Ahora, ¿cuál es el modelo? El modelo en este caso es Cristo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ese es nuestro ejemplo. Él también dijo, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Él se convierte entonces en nuestro modelo. Romanos 8:29 también dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Eso es lo que dice Romanos 8:29, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos, así como el primogénito en nuestras familias es llamado a convertirse en ejemplo de sus hermanos mayores, y a todos se les enseña a que cuando anden con su hermano mayor, pues entonces él sea el modelo a seguir y él ejerza la responsabilidad de darles ejemplo. Así también Jesucristo vino a este mundo para mostrar al Padre. Y él dijo, si me has visto a mí, tú has visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos.
Entonces, Él en esta tierra se convirtió en el modelo a seguir, en el ejemplo, y nosotros debemos seguir ese ejemplo. ¿Y cómo es el Padre? Bueno, pues como Jesús lo fue, santo. Significa que fue Jesús dedicado y Dios el Padre también están dedicados ambos exclusivamente al bien, porque Dios solamente es bueno, Él solo sabe ser bueno. Jesús ya lo dijo, ¿por qué me llamas maestro bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Era para hacerle reflexionar al hombre que lo estaba viendo en Cristo, en Jesús, estaba viendo las cualidades del Padre y por eso le decían maestro bueno. Entonces Dios solamente es bueno, Él está dedicado exclusivamente a ser bueno. Él no sabe hacer el mal, Él no puede concebir el mal, solamente está dedicado al bien. Entonces la santidad pues consiste en vivir rendido a Dios, enfocado en hacer de Él la primera prioridad de vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Amarle por sobre todas las cosas, un amor prioritario para Él, ¿no? Con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros, conocerle cada día más y mejor a través de la intimidad en oración y de la lectura de la palabra. Adorarle en espíritu y en verdad. Y no hay mejor forma de adorarle a Dios que obedecerle. Si nosotros le obedecemos y le creemos a Él, no solamente en su palabra o en Él, sino le creemos a Él en todo, entonces estaremos adorándolo a Él en espíritu y en verdad. Esto es lo que significa vivir en santidad. Ahora bien, esto de vivir una vida santa presupondrá pues irremediablemente una guerra abierta, frontal y total contra nuestra carne. Es una batalla diaria contra la naturaleza pecaminosa que habita en esta carne, ¿no? Es una oposición, un oponernos constantemente a la tendencia a pecar que esa carne nos produce. El ser santo ahora depende también en primera instancia de nuestra voluntad, porque si nosotros no nos proponemos ser como Cristo, entonces no habremos dado ni siquiera el primer paso. El primer paso es una decisión, como todas las cosas en el Espíritu son decisión. Yo decido ser salvo, yo decido amar, yo decido perdonar, etcétera. Yo también decido vivir una vida santa, pero esa decisión podría estar huérfana si careciera de algo fundamental, que es la segunda instancia. La segunda instancia es contar como una sociedad perfecta con el poder de Dios. Ese poder sobrenatural es el que va a ayudarnos a tener éxito y victorias en esas batallas, porque no es con mis fuerzas, sino con el Santo Espíritu del Señor, ¿no? Como ya dijimos, nosotros ya tenemos ese poder. Lo tenemos en forma de un espíritu de poder, amor y dominio propio, según Timoteo 1:7. Ya lo tenemos. Ahora, ese poder solamente lo podemos activar mediante la fe, porque si nosotros no creemos que tenemos ese poder, sencillamente no vamos a dar el paso. Pero si nosotros le creemos al Señor y a su palabra de que tenemos ese poder ya, entonces vamos a salir y vamos a darle oposición y lucha, batalla a el deseo de la carne. Y nos vamos a oponer y vamos a orar y vamos a pedirle, Señor, en cada instante, yo tengo el espíritu de poder. Señor, ayúdame y lo voy a hacer en el nombre de Jesús y me opongo y no cometo el pecado. Y si hay una tentación, la venzo. Si es de huir, huyo, pero en definitiva no caigo. Eso es lo importante. Entonces, si le creemos a Dios, ese espíritu de poder y dominio propio se activará
y nosotros veremos ese poder y ese dominio propio en acción. Lo vamos a ver en los resultados de que efectivamente eso es cierto, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante es no perder de vista de que la condición de ser santos ya la tenemos desde que Cristo nos redimió y nos apartó para vivir una vida santa para Él. Es decir, ya vivimos en una condición de santos. Aunque no nos sintamos, perdón, ya nosotros tenemos esa condición porque el Padre nos ve santos. Por eso el apóstol Pablo en casi todas sus cartas empezaba su redacción con dirigirse a los santos en tal sitio, a los santos en la iglesia de tal, de Éfeso, de Galacia, etcétera, ¿no? A los santos ya nos llama, los lo llamaba santos porque todos eran ya santos en Cristo Jesús. Todos lo somos, todos somos santificados en Cristo Jesús. Entonces, el tema más bien va por el lado de vivir como esos santos que ya somos en toda nuestra manera de vivir. No en ciertas partes, no a veces, no en la mayoría, sino en todas las formas de vivir. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele si acaso no nos hemos dado cuenta de que hay fases, hay aspectos de nuestra vida que a lo mejor no están rendidos todavía a Cristo y por ahí estamos haciendo un poco nuestra voluntad y lo que queremos hacer y no estamos haciendo la voluntad de Dios completamente ni la estamos obedeciendo totalmente, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que se trata aquí es de ser coherentes, coherentes con lo que ya somos. Coherentes, si yo ya soy santo, debo pues vivir como santo, como aquello que ya soy. Tiene que haber coherencia. Repito, si yo ya soy santo, tengo que vivir como lo que soy, que es santo. Entonces, coherencia. No ser incoherente, es decir, somos santos, ya sé que soy santo delante de ti, pero no vivo como santo. ¿Mm? Entonces, también significa vivir en consecuencia con nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo es esa, el ser santificados en Él. Entonces, pues aquí cobrará una suprema importancia esto que nos dice el apóstol Pedro, en toda vuestra manera de vivir, en toda, porque se habla de una manera de vivir, es decir, un estilo de vida diferente al que vemos en el mundo, al que solíamos nosotros vivir antes de Cristo, etcétera, para que entonces nosotros podamos aquí definitivamente vivir como consagrados a Dios que somos, consagrados. Entonces, dice, no vuelvan atrás, la versión NTV, ¿no? A su vieja manera de vivir. Ya no podemos, porque seríamos incoherentes, ¿verdad? No, no volvamos a esa vieja manera de vivir con el fin de satisfacer nuestros propios deseos carnales, ¿no? Y dice aquí, pues, que antes lo hacíamos nosotros por ignorancia, pero ahora que ya sabemos, que ya conocemos cómo es que Dios quiere que vivamos, entonces se nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. La NTV dice, en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos. Pensemos un poquito en eso, tú y yo, hermano, ¿no? Y ser como Dios es, porque el que es santo es el que nos eligió y el que nos eligió es santo. Entonces debemos parecernos a nuestro Padre a través de imitar el modelo de Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo, ¿no? Porque la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. En consecuencia, nosotros tenemos una responsabilidad, mi amado, mi amada. Una responsabilidad frente al Señor significa que le vamos a tener que responder algún día cuando Él nos llame a cuentas. Tenemos que ser santos
Esto habla de un imperativo. Sean santos. Imperativo significa que no hay opción, no es una invitación. Cuando yo te invito, tú puedes aceptar o negarte. Hay dos opciones. Pero si alguien te ordena algo como autoridad, no tienes más opción sino obedecer. Ese es el mandato. En nuestra vida, en Cristo, debemos nosotros ser santos. Oremos. Padre, gracias por lo que tu Espíritu Santo nos ha traído en esta mañana a nuestro corazón. Ver con toda claridad qué significa esto de vivir santos o como santos en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, porque como Padre bueno que eres, siempre estás ocupado de tus hijos y siempre nos recuerdas qué es lo que tú esperas de nosotros, cuál es nuestro desafío delante de ti, pero sabiendo que todo desafío implicará una batalla cuya victoria está asegurada gracias a tu poder, a tu promesa de estar siempre hasta el fin del mundo junto con nosotros, a través de Jesucristo y su Espíritu. Gracias, Señor, por este hermoso banquete espiritual, pero ayúdanos a tener esto presente todo el tiempo y a vivir conscientes de nuestra responsabilidad de vivir en santidad, en coherencia con lo que ya somos según tu palabra, como ya tú nos ves, porque santos somos y como santos debemos vivir como tú lo eres, santo. Gracias, Padre. Quédate, Señor, este día con nosotros, guárdanos en el huequito de tu mano y en todo, Señor, haznos salir adelante en las pruebas, en las tentaciones, en las situaciones difíciles, que nosotros siempre podamos estar en contacto contigo para escuchar tu voz y que tú nos guíes, Señor, a tomar las correctas decisiones como compete. Cuida de nuestras familias y de nuestras vidas en tiempos tan peligrosos y difíciles, pero el ángel de Jehová acampa en derredor nuestro que nos defiende y nos guarda de todo mal. Gracias, Señor. Gracias te damos, te bendecimos, te amamos y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Gracias, hermano y hermana, por haber acompañado a su servidor, en este nuevo tránsito por la palabra del Señor. Espero que sea de gran bendición todo lo que hayas visto esta mañana junto con tu servidor y me despido bendiciéndote, deseándote un excelente día y recordándote que el Señor te ama y este siervo también.